Aviso importante, este canal solo busca una superación personal. Ninguno de los videos tiene el objetivo de ofender, pero se tocan temas delicados, por lo que si usted es una persona sensible pido discreción. El vídeo, aunque cargado de ciencia ficción, al mismo tiempo es una incómoda realidad. Alcohólicos y Narcóticos Anónimos dicen que al mostrar la verdad a una persona, no la aceptará, porque implica hacer un cambio en todo: percepción, creencias, religión, costumbres, etc., siendo más fácil no cambiar nada, tampoco dando el beneficio de la duda, quedándose en la acostumbrada zona de confort, dejándolo todo igual, convenciéndose de nunca haber escuchado nada. La formalidad de la información está respaldada por serias fuentes bibliográficas, solamente de aquellas que sean aceptadas por universidades, enfocadas hacia lo que parezca más absurdo, fantasioso y falso. Las fuentes vienen en la caja de descripción. Todos los defectos de carácter están entrelazados, como el COVID-19, pues de la suma y mezcla de defectos ya establecidos, como de los 7 pecados capitales, se derivan otras variantes, que aun así la persona ya esté vacunada contra el virus, no servirá, porque ya habrán nacido nuevas mutaciones. Igual a los defectos, pues una vez se aprende a dominar uno a medias, la vida te presenta uno nuevo. Como al cocinar en una enorme olla, agregando distintos ingredientes, para llegar a un resultado. Al mezclar diferentes ingredientes, como la soberbia, egocentrismo, vanidad, falta de empatía, atracción por lo superficial, acompañado de un defecto que finge ser amor propio, con una injustificada sensación de superioridad, da como resultado al narcisismo. Encargado de solamente poner atención a sí mismo, canalizado en lo superficial, preocupándose por lucir bien, en vez de ocuparse en algo provechoso. Igual al COVID, que de no estar vacunado, o al menos de tener un control, las consecuencias llegarán a la muerte. El narcisismo hace a la persona llevar a cabo cualquier locura con tal de conseguir una anhelada tontería. A continuación, presentándose un ejemplo sobre el defecto. La gran mayoría de los humanos ni siquiera ha escuchado de nuestra existencia, en cambio nosotros sabemos todo sobre ellos, porque también fuimos de su especie. Si las personas nos vieran, seríamos calificados de extraterrestres, ignorando que nuestra energía está por todo el universo incluyendo la Tierra, aparte de que nuestra energía nunca se va por completo de donde alguna vez estuvo, dejando de ser extraterrestres, nos llaman pleiadianos. Vivimos donde el tiempo no existe. En la Tierra tampoco existía, pero su percepción sí, siendo casi imposible que sus habitantes escaparan a ella, ocurriéndoles poco después de su nacimiento, viviendo de forma constante bajo esa percepción. El humano ignora haber nacido con lentes incrustados, inconscientemente haciéndolo creer estar siempre procesando algo, llamado tiempo, y para poder darse cuenta que el tiempo es solo una ilusión, debía vivirse un evento en específico haciendo que sí mismo se lo pregunte, requiriéndose a alguien emocionalmente maduro y centrado, de lo contrario su motivación e intereses serán otros. La gente necesita comprender que el tiempo no existe, pero contradictoriamente aun sin que exista, el objetivo es escapar a él, de forma ocasional y temporal, siendo indispensable para terminar de aprender y saldar todo en la Tierra, la cual es plana y redonda también, porque la Tierra, que es el lugar exacto donde habitan los humanos, solo es una parte de todo el mundo. La Tierra es solamente un cráter, cubierto por paredes conocidas como Antártida, equiparando parte de la superficie de un mundo casi esférico llamado Sión. Cuando el humano logre salir del tiempo, abrirá acceso a su interior, haciendo posible analizar, detectar y arreglar lo negativo de su vida, apartándose de factores por los que permanentemente se ven envueltos, como el ruido, problemas, placeres mundanos, estrés, angustia, etc. Convirtiéndose en mejor persona, dejando de dañar en cualquiera de sus formas, verbal, física, emocional, etc. Salir del tiempo es una práctica sana, placentera e indispensable. De no practicarse, la persona confundirá fácilmente lo malo de lo bueno y viceversa, jurando poder distinguirlos, sin ser realmente así. Un ejemplo es el hecho de que algunos padres le dicen a su hijo cuando niño, que si le llegan a pegar, se defienda, regresándosela más fuerte, cerrando con una advertencia, diciéndole que de no obedecer, en casa le iría peor. Eran indicaciones para un niño, de parte de gente que realmente lo amaba.
Al evadir el tiempo, los distractores se apagan, percatándose del consejo dado a su ser amado que lejos de hacerle un bien, terminaría confundiendo lo correcto, de lo que no lo es, dándose cuenta de soluciones positivas para el problema. La persona que ignore el tema, creerá que escapar del tiempo es imposible, argumentando que realmente nunca se sale de él, sino que solo es una ilusión inventada por el humano. Quien conozca el tema, sabrá que efectivamente, salir del tiempo es solo una percepción, de la misma forma en que el tiempo en sí también es una percepción, haciendo posible escapar de él. Salir del tiempo es sinónimo de una meditación en su fase más profunda. A través de la meditación, se ayuda a una superación espiritual, donde al llegar la muerte, y de haber aprobado el examen de la vida, se evoluciona a la siguiente fase, la raza pleyadiana. Lamentablemente, más del 99% de las personas una vez fallezcan regresarán al planeta Tierra, para seguir perfeccionándose, cayendo en un círculo vicioso, del que ellos mismos saldrán hasta habérselo ganado. Entre ese porcentaje de personas recién fallecidas, había una admirable excepción, que gracias a sus pensamientos y comportamientos sería su última visita a la Tierra, pues al morir se convertiría en un pleyeriano más. Esta raza esperaba su llegada, sin poder intervenir por él aunque lo necesitara, pues de hacerlo lejos de ayudarlo lo perjudicarían, por no dejarlo saldar su última deuda, y no podrá trascender. Él nació en una sobrepoblada y humilde casa hogar, el personal de la casa batallaba mucho para abastecerse con tanto niño desamparado. No todo el personal eran personas buenas, debiendo ser indispensable, ya que su labor era el convivio con niños, quienes eran todavía más vulnerables, pues carecían de un respaldo de quien los proteja y vea por ellos. La soledad era quien gobernaba sus vidas, aun pareciendo no haberlo, como decía el Chompiras, viéndolo por el lado amable, debido a ser niños, no alcanzaban a comprender su delicada situación, pero sin poder escapar de la corazonada de que algo andaba muy mal. Los niños no pedían mucho, simplemente buscaban convivencia, deseando una sensación de protección. Tristemente de 10 empleados, 9 estaban ahí solo por el sueldo, debido a solo haber podido conseguir empleo en ese lugar. El nombre de quien ignoraba encontrarse en su última vida era Ángel. Desde su nacimiento lidió con batallas más duras que las de la mayoría de los adultos en toda su vida. Ángel llegó a la casa desde bebé, encontrándosele gateando solo por la calle. La gente al verlo, de inmediato lo reportó y las autoridades terminaron canalizándolo a ese lugar. Antes de su ingreso se dio aviso y reportes del bebé por todos lados, pero nadie nunca lo reclamó. Al igual que todos los humanos, Ángel nació acompañado por el instinto de buscar a mamá. Necesidad tan indispensable como comer o beber agua. En la casa hogar era alimentado, pero internamente estaba vacío debido a la pregunta, ¿dónde está mi mamá?, matándolo anímica y espiritualmente. Ángel pidió ayuda en varias ocasiones sin conseguir nada, el tiempo pasó y emocionalmente continuó igual, llegando a parecer confuso, pues a veces se le podía ver reír o jugar con otros niños. Únicamente siendo una bonita fachada para inconscientemente autoengañarse, y poder continuar su camino con ese grado de tristeza, creando su mecanismo de defensa. En el limitado léxico de un niño tan pequeño y desatendido, al querer avisar que algo le angustiaba, solo le salía decir que se sentía muy mal. El personal al preguntarle qué le dolía, Ángel contestaba que no le dolía nada, pues físicamente no había dolor. No sabía expresar que su insoportable dolor era emocional. El personal al no entender qué sucedía, le retiraron la poca atención que le prestaron, justificándose diciendo que era normal porque lo que mejor saben hacer los niños es llorar. Carcomido por una fuerte mezcla de sentimientos de soledad, vulnerabilidad, desamparo, ansiedad e infinita tristeza debido a una gran cantidad de dudas, pero la casa hogar estaba muy lejos de estar equipada o calificada para ayuda psicológica. Lamentablemente, basándose en los pensamientos y acciones del personal, indicaban necesitar ayuda psicológica tanto o más que los niños. Ángel notó que siempre estaban todos ocupados, y de no estarlo, la calidad de la ayuda dependía del ánimo del empleado. Llegó el día que los registros indicaban ser el 6º cumpleaños de Ángel, haciendo su festejo por protocolo.
Una de las principales características del humano en su última vida es contar con una conciencia superior, usando la templanza ante cualquier adversidad. Con Ángel no ocurría esto, debido a que aun sea su última vida, siendo tan joven no podría dominar su conciencia, jugándole en su contra cuando a esa edad se está viviendo algo tan fuerte, hace lo negativo sentirse más intenso. Como si no se tuviera la última capa de piel que cubre al cerebro, haciendo que sus emociones sean mayores. De la misma forma encarecer de la última capita de piel que cubre un dedo, trayendo la piel viva, donde con solo exponerlo a una ligera brisa sufrirá. Tachándolo de incomprendido, exagerado, débil o mentiroso, pues los demás al contrario de él, entre más fuerte esté el viento más gratificante será. Todos nacen con la necesidad de dar y recibir amor. Al no recibirlo fue él quien lo dio, redescubriendo en esa vida al amor como el sentir más poderoso del planeta. Durándole muy poco, pues depositó su necesidad de compartir amor con un viejo peluche. El problema fue una vez estando bien afianzado y refugiado en el osito, pues quien ocupaba la dirección del orfanato fue sustituido, llegando alguien nuevo, quien sin mala intención, aun el daño no se volviera menor, ordenó tirar ropa y juguetes viejos o rotos, incluyendo el peluche. Ángel no pudo hacer nada, sintiéndose devastado, pues desde su percepción le habían arrancado a su familia, viviendo su duelo llorando por días. Para el personal su drama era debido solo a un muñeco viejo y roto. Poco después de cumplir su 6º cumpleaños, ocurrió algo que vino a cambiar su destino para siempre. Llegó una extraña, extranjera y adinerada familia, con la que todo el personal deseaba quedar muy bien, tratándolos con elogios y distinciones que solo con ellos hacían, pese a que otras parejas realmente lo merecían, pues otros trataban con auténtico amor a los niños. Los halagos eran debido a que siempre que visitaban la casa hogar, todo el personal salía premiado, recibiendo una ayuda económica. Estas ayudas iban desde el puesto de intendencia hasta el director, con el objetivo de disminuir toda probabilidad de recibir un no como respuesta al final del proceso de adopción. Teniendo muy claro que la decisión final no dependía de ellos, pero de todas maneras lo hacían, pues no conocían a nadie en la ciudad, y al menos buscaban dar buena imagen al personal, con la esperanza de que llegaran a los oídos correctos. Muchas veces creían que sus regalos, ayudas y constantes sonrisas falsas con las que entraban y salían del lugar eran innecesarias, lo que más les molestaba, era aparentar ser personas risueñas argumentando que resultaba muy cansado. Actuar es fatigoso, sobre todo si no hay vocación y no se cuenta con sus más básicas herramientas, hará pelear a la persona con sus verdaderas emociones. Experimentando irritabilidad y cansancio, como la tapa de una olla a punto de salir disparada por el vapor. Por desgracia, la pareja terminó adoptando a Ángel. El matrimonio dando estas ayudas, estaban haciendo negocio, siendo pequeñas inversiones. Todos sus documentos, identificaciones, actas de nacimiento, matrimonio, etc., eran falsos y al mismo tiempo originales, pues fueron hechos desde el mismo gobierno. Papeles concedidos por sus superiores, un grupo secreto de extranjeros, quienes anónimamente manejaban al mundo. El par que sacó a Ángel ni siquiera eran pareja, era un químico farmacéutico biólogo, y una química analítica, su único vínculo era trabajar para la misma organización. Su tarea era visitar diferentes orfanatos por el mundo, enfocándose en países vulnerables. Siendo la primera vez que lo intentaban y conseguían en México. Este grupo tenía forzosos requisitos con los que la adopción debía contar. Uno era la edad, pues de tener 7 años o más no funcionaría, sin saber exactamente qué sucedería, pero teniendo claro que las condiciones debían seguirse al pie de la letra, pues la fórmula para extraer el adrenocromo de alguien, así lo pedía. El adrenocromo es un componente derivado de la adrenalina, producido naturalmente por el humano en 2 ocasiones, en el nacimiento y segundos antes de su muerte. Lamentablemente miles de años en el pasado existió un genio alquimista que, cegado por el poder de Lucifer, descubrió la fórmula para aquello con lo que la humanidad tanto soñó. Escrito detallado, paso a paso sobre cómo obtener los resultados de la mítica fuente de la juventud. El problema no terminó con la muerte del alquimista, cayendo en otras manos equivocadas.
guardando asquerosa información sobre cómo extraer y aplicarse artificialmente, obteniendo los resultados prometidos. Contando con el poder de rejuvenecer a la persona, a nivel de no tener comparación con cualquier otro antioxidante, vitamina, cirugía, o al producto más caro y actualizado. Esta sustancia no solo hacía lucir a la persona mucho más joven, también sanaba internamente, curando, en caso de estar enfermo, cualquier órgano. Era el verdadero cura todo, pues pese a que la persona seguía siendo mortal, de no ser asesinada, o de sufrir un accidente, fallecería por vejez, con una ancianidad bastante discreta. Antes de morir la persona alcanzaría su máximo estado de vejez, luciendo como alguien con alrededor de 40 años. Evidenciando que sin saberlo, los humanos desde antes de su nacimiento, ya cuentan con la hora y minuto exactos de su muerte, pues aunque las personas estuvieran sanas, cada uno fallecía en momentos independientes. El propósito de la sustancia en su estado original no tenía nada que ver con la juventud y belleza, volviéndose maligna, porque estaba involucrada la mano del hombre, con la de una obscura entidad. La sustancia al ser manipulada terminaba siendo uno de los 6 superalimentos de Lucifer. Llamada así por su secreta función e increíbles resultados en estética y salud, los cuales eran supuestamente su objetivo principal, cuando realmente esos efectos eran la función secundaria, llegándolo a saber únicamente aquel alquimista, sin importarle la factura del objetivo principal. La gente cree que la vejez y enfermedades son negativas porque no son placenteras. Como levantarse bien temprano en tiempo de frío, para ir al gimnasio, pudiendo llegar a sentirse desagradable, pero eso no quiere decir que sea malo, al contrario. Las enfermedades y vejez son excelentes, no por sus sensaciones, sino por su indispensable y asombroso objetivo, siendo las encargadas de que la gente salde sus deudas. Para que el aprendizaje también llegue a gente joven y sana, deben darse cuenta que valores como la aceptación, hace reconocer la vulnerabilidad como humanos, adquiriendo humildad, con la que no segregará, señalará o burlará del viejo o enfermo, llegando la empatía por sí misma, creciendo espiritualmente, habiendo menos sufrimiento en su propia vejez y enfermedades. Siendo necesario, mente abierta y receptiva para comprender y cumplir con el mensaje, trascendiendo a lo siguiente. Como un niño que por consecuencia de no haber aprendido lo debido, queda atrapado en primaria, sin poder avanzar a su siguiente etapa, la secundaria. El objetivo general y universal es trascender, siendo imposible con una deuda pendiente, pero siendo posible pagarse a través de estas calamidades, como enfermedades y problemas en la vejez. Ignorando que al usar esta sustancia, se sentenciaban a sí mismos, pues quien había llegado a usarla, de forma automática y obligatoria obtenía de nuevo boleto con destino directo a la Tierra. La parte preferida de Lucifer era segundos antes de extraer el adrenocromo, el momento más ruin del proceso, considerado el clímax del ritual, sin mencionar que el niño debía pasar por un efecto rebote de tipo emocional, donde en segundos debía cambiar de sentirse muy feliz, a pasar al lado opuesto y extremo de esa emoción. De modo que desde que los tres salieron de la casa hogar la actuación de la pareja no se detuvo, el comportamiento hipócrita y exageradamente amoroso hacia el niño continuó, buscando realmente aumentar su felicidad al máximo para el requerido efecto rebote, ilusionándolo con promesas, que solo en eso quedarían. La fórmula exigía 6 semanas de felicidad para la víctima, una vez el tiempo concluía, el plan podía proceder, siendo ahora ambos monstruos quienes estaban genuinamente felices, pues decían sentirse muy cansados de tratar con amor a un niño por quien no sentían nada. Agarrados de la mano los tres se dirigieron al sótano, hacia una puerta que Ángel hasta entonces conoció. Ambos adultos le dijeron que para demostrarle cuánto lo amaban debía entrar a ese cuarto, pues dentro se encontraba el mejor regalo. El cuarto estaba totalmente oscuro, ya que la falta de luz era otro requisito del ritual. La gente dentro del cuarto encargados de la extracción del adrenocromo, iban acompañados por lentes para ver en la oscuridad. Como si se tratara de un adulto, pero sin perder su inocente chispa, Angelito, muy ansioso por entrar, aguantó las ganas y a unos pasos de entrar se detuvo, dándose vuelta hacia sus padres, para decirles: «Muchas gracias por salvarme de aquel lugar, yo quería unos papás como ustedes, los quiero mucho mucho». Repitiendo esa palabra,
queriendo decir que los amaba, pero nunca escuchó esa palabra, mientras sus ojos aguantaban las lágrimas. Después caminó lo más rápido que pudo para entrar. Ese agradecimiento dicho por alguien tan pequeño, puro e inocente haría que hasta la persona más mala y ruda, aunque no lo quiera, termine derrumbándose, arrodillándose mientras su conciencia por medio del arrepentimiento lo haría a pedazos. Pero existe una delgada línea entre ser un chico malo y ser una basura. Esta pareja cruzaban la línea, escapando así de sentirse mal debido a cualquier sentir proveniente de la conciencia. Una vez entrando solito al cuarto, ambos monstruos cerraron la puerta. Al instante los gritos comenzaron. Golpeaba la puerta tratando de abrirla, gritando e implorando por ayuda, pero al igual que en la casa hogar, la ayuda nunca llegó. Extrayéndole el adrenocromo de manera terrorífica, una vez teniéndolo deseado, lo privaron de la vida. Segundos después, ambos, padres y personas que se encontraban dentro del cuarto, arrastraron el cuerpo poniéndolo en medio, rodeándolo para agradecer al mal. Abominación, que no importaba más, pues ahora Ángel estaba más feliz que nunca. Llegando a un lugar donde el amor era quien reinaba, las enfermedades no existían, pareciendo lógico, pues aunque cuentan con un cuerpo, no es físico, entonces ¿cómo podrían enfermarse? Olvidando que las enfermedades más delicadas y dolorosas son las del alma, o como les dicen en la tierra, las del corazón. Existiendo una vejez muy distinta a la del ser humano, sin malestares, solamente siendo un medio para trascender. El grupo responsable de lo sucedido con Ángel sentía tranquilidad, porque nunca hubieron investigaciones, presión o quien pidiera información sobre él, pues que se supiera no contaba con familiares. La carpeta de Angelito se extravió. La pareja, una vez adoptó a Angelito, mencionó que ahora, por fin siendo padres, irían a celebrarlo yendo de vacaciones fuera del país, regalando al personal el pretexto perfecto para posponer el protocolo que dictaba continuar con un proceso de adopción, a base de visitas para corroborar que el niño continuara bien. Habiendo bastantes consecuencias debido al exceso de desorganización en el país, una era que sucedería lo mismo en la casa hogar, pues en México el gobierno se encarga de la mayoría de estas casas de vida. El plan era que en México, Ángel haya sido solo el primero, de muchos otros más. Desgraciadamente para este grupo, el famoso refrán, el hombre propone, y Dios dispone, cobró vida. Grupo en el que sobraba la inteligencia, poder y dinero, pero eso no quitaba que estuviera conformado solamente por humanos, pasando por alto un detalle bastante delicado, que cambiaría todos sus planes. La gente que había reportado a Angelito por ser un solitario bebé gateando por la madrugada, no tenía idea de quién era el bebé, y las autoridades a quienes se les entregó tampoco, aparte de nunca haber sido reconocido o reclamado por ninguna persona, por lo que nadie pudo dar información sobre él, haciendo que el personal se viera en la necesidad de inventar toda su información, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc. El director fue quien eligió su nombre. Para la edad se basaron en lo que la mayoría del personal le calculó, creyendo que era menor, pues el hecho de que el niño estuviera desnutrido y mal atendido confundía, encontrándose muy cerca de una anemia, haciéndolos calcular mal, fallando por año y medio. El grupo ciegamente confió en la información dada sobre Ángel, rompiendo el indispensable requisito de la edad, pues Ángel realmente salió de la casa hogar con 7 años y medio. Días después de haber consumido la sustancia que se le acababa de extraer al niño, todos en el grupo comenzaron a sufrir malformaciones internas, como si hubieran estado largo tiempo dentro de un cuarto repleto por radiación ionizante por encima de 400 millisieverts, nivel bastante agresivo, resultando en una enfermedad desconocida e incurable, agregándose síntomas padecidos solamente por hijos procreados por incesto. Posterior a sufrir estos síntomas durante 6 semanas, la enfermedad continuó avanzando hasta finalizar en un raro y permanente estado que mezclaba las características de una persona en coma con las de alguien en estado vegetal, sin poder comunicarlo. En su interior el sufrimiento y ansiedad empezaban a brotar bastante abrupta y agresivamente, haciendo que las fantasías y deseos de suicidio fueran lo único que pensaran, pero siendo muy tarde, pues su poder era cosa del pasado, al punto de ya ni siquiera poder mover ninguna parte de su cuerpo, siendo imposible el suicidio.
teniendo que vivir forzosamente en la Tierra por un largo tiempo en esas condiciones. En contra de su voluntad, el grupo pagaría cuentas pendientes. El estado en el que se encontraban no era para saldar todos los errores cometidos por su alma durante todas sus vidas, sino únicamente para saldar, solo de esa vida, un porcentaje de esa falta en específico. La enfermedad duraba sancionando o limpiando parte del alma de la persona por poco más de 10 años, hasta la muerte. A pesar de que los médicos habían observado todo el proceso de la enfermedad, la atención médica les fue retirada por dos razones. La primera porque médicamente no había nada más que se pudiera hacer, y la segunda debido a que los más nuevos y sofisticados aparatos médicos indicaban encontrarse en coma, haciendo creer a los médicos que no estaban sufriendo. La fórmula terminó perdiéndose, pues el único en tener la información completa era el líder del grupo, guardándola en su mente, pero que al igual que sus aliados ahora solamente podían procesar y sentir dolor, sufrimiento, ansiedad y miedo, junto con un permanente estado de tristeza y soledad. Las mismas emociones por las que hicieron pasar a todos los niños. Las personas se equivocan creyendo que la vida es injusta. Un ejemplo es lo sucedido con Ángel, pues solo se trataba de un inocente niño, pero realmente nada ocurre nada más porque sí, sin excepción la justicia siempre llega. La confusión ocurre porque los humanos ven únicamente infinitamente menos del 0,1% del panorama completo de sí mismos o de alguien más. Todo es consecuencia de una cosecha anterior, aun así haya sido en otra vida, los frutos buenos o malos pueden surgir en una vida posterior. Llegando a la conclusión de que nada es al azar. Entonces, lo que le hicieron al pequeño Ángel fue totalmente justo y merecido. La deuda no es contra un cuerpo en especial, sino en contra de un alma en específico, la cual portará muchos cuerpos a través del proceso y estancia de la Tierra. Ignorando que miles de años en el pasado, el alma de Ángel se encontraba en un cuerpo, siendo su sexta vida, en la que llevó a cabo horribles acciones. Ángel en aquella antigua existencia, se le obsequió una gran inteligencia, que no valoró y usó contra quien se la regaló, incumpliendo con el dicho de la Tierra, no se muerde la mano de quien te alimentó. Con el pasar del tiempo se topó con dos maestros, uno bueno, y el otro era lo opuesto, y por decisión propia, eligió regalar su atención al maestro que veneraba la oscuridad. Logrando comunicarse con una entidad llena de poder oscuro, Mefistófeles. Haciendo un pacto con él, enfatizado en arrastrar la deuda, durante todas sus existencias en la Tierra, debiendo pagar en la última vida. El hecho que faltara una eternidad para pagar, ayudó a que tomara la decisión equivocada. Su IQ era increíble, pero su inteligencia emocional no era la mejor, influyendo y cegando su alto IQ, aceptando el pacto. Al final la supuesta eternidad terminó llegando, siendo víctima de su propio pacto. Cumpliéndose el dicho, no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y el cuerpo de Ángel no fue excepción. Ningún defecto de carácter conoce límites, en este caso, el simple deseo de lucir más bello, y tener una vida superior a la de los demás, fue suficiente para llegar a matar a un ángel. Superando por mucho al famoso Narciso, que aunque no fue el primero ni el más perverso, su historia dio a conocer al narcisismo. Por The Hungry Children of the Devil, Ramiro G. Por favor apóyenme con un like ya que me ayudarían más de lo que imaginan. Gracias Dios por todo.